Cada día está más cerca el tema del virus y pues de la muerte también, hablemoslo así francamente. Y pues pedirle a nuestro Señor por los que han partido, para que los llene de la paz y de la dicha eterna que Él nos ha prometido y que en Jesús resucitado ha hecho posible para todos. Para sus familias el consuelo de la fe, la fortaleza, la solidaridad fraterna, que nos permita conocerlo, unirnos a Él, estar unidos, adheridos a Él, para pasar estos tiempos de prueba. Y también por la situación que vive el país, de, de los conflictos que estaban ahí latentes, que ahora afloran, con todas las fuerzas ahí comprometidas, ¿no? Porque hay fuerzas de todo tipo. Hay un malestar, diríamos, razonable, hay reclamos razonables, pero también hay unas fuerzas ocultas que buscan solo destruir, generar caos, desconcierto y pues violencia. Que el Señor nos ilumine, nos fortalezca, nos ayude a discernir, a generar, yo diría, comunión, solidaridad y búsquedas de soluciones que apunten al bien común, a la justicia, a la equidad. Esta noche nos hemos reunido para que vamos a hablar de un tema que realmente, como lo decíamos, Señor, pues está vivo y latente, y es hablar de lo que es el duelo. Es hablar también de todo ese malestar que causa y cómo afrontarlo y cómo poderlo superar, entre comillas, poderlo superar, porque siempre es difícil el poder sostener lo que es una pérdida. Los invito a que a través de la palabra de nuestro Señor podamos nosotros ser iluminados. Y para el día de hoy hemos tomado como base la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 15, que dice así: No estéis angustiados, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio para todos. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un sitio. Y donde yo estoy, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Y donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y basta. Le dice Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por sus obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Pues
con esta iluminación de la palabra, queremos dar apertura a lo que es la vivencia del duelo, lo que es la pérdida, no solamente de personas, sino en esta pandemia que también hemos perdido muchas cosas. Muchas personas pasan por el duelo de la pérdida de sus empleos, de sus negocios, han perdido muchas cosas como es la esperanza. Pero ante todo, el Señor nos está llamando para que sigamos confiando en Él, para que sigamos el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y que siempre estará mostrándonos su caminar y cada uno de los pasos que nosotros damos. Que el Señor a todos nos ayude, nos fortalezca y nos mantengamos firmes en la fe y en la esperanza. Bueno, entramos a hablar en lo que es el duelo en tiempos de pandemia. Y para verlo desde la parte de la esperanza, nos dice Mateo en el capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y vamos a hablar de lo que es el duelo. Es un poco de tiempo que nos da la vida para aprender a amar. Y de aquí arranca lo que es el duelo, cuál es el proceso del duelo y las reacciones habituales que comúnmente nosotros tenemos al afrontar el duelo. ¿Qué es el duelo? Lo dice el latín dolus, de su raíz. Es la respuesta emotiva ante la pérdida de alguien o de algo. Cada pérdida significativa, cada desapego de una posición, objeto o ser querido, provoca una serie de reacciones y sentimientos que nos hace pasar por un periodo llamado duelo. Es ese sentimiento que muchas veces nosotros sentimos cuando vivimos la pérdida de algo, de alguien, y causa cada uno de nosotros ese dolor, porque transforma también nuestras vidas. Y en estos momentos en los cuales vivimos nosotros, lo que más nos duele ahora es que no podamos despedir a nuestros seres queridos como lo hacíamos antes, sin un velorio, sin un funeral. Como que se ha perdido la dignidad de la persona, porque cuando se tiene esta enfermedad, las vemos salir de nuestros hogares, entran a una unidad de cuidados intensivos, son totalmente sedadas para poder hacer sus intervenciones y si no superan la enfermedad, pues van directamente a los hornos crematorios y al cabo de un tiempo hemos recibido solamente sus cenizas. Pero todo este proceso es difícil de asimilar porque ha golpeado muchísimo y a muchísimas personas. Si hoy recordamos la cifra en Colombia, pasamos por más de 69.000 casos, 69.000 personas que han dejado de estar con nosotros. Y por eso se hace aún cada vez más difícil el poder nosotros afrontar estos duelos. El duelo es un proceso que es activo, es dinámico, nos lleva a una función adaptativa y afecta de una forma multidimensional todo nuestro ser, todo nuestro entorno. Es activo porque al momento de recibir una noticia, como es la pérdida, como tal, de cualquiera de los motivos que hemos expuesto, pues nos lleva a tener una reacción, pero también es dinámico, porque nos hace movernos, nos hace que tengamos que actuar de inmediato, pero que también nos tiene que llevar a que tengamos que tener la fortaleza para ir adaptándonos a esa pérdida de ese ser, de ese empleo o de lo que hayamos perdido. Afecta de una manera multidimensional porque después de vivir un duelo ya no seremos los mismos. Seremos personas
que hemos pasado por una experiencia de la cual siempre nos dejará una lección de vida. Lo difícil de este momento es como lo dice esta gráfica que estamos enseñando, despedirse sin acompañar. Y les ha sucedido a muchos. Y veíamos en la sola introducción cómo de pronto nuestros hermanos pasan por situaciones difíciles, porque aparte de pasar a una unidad de cuidados intensivos, sus familias han quedado solas y él tendrá que afrontar todo este proceso desde la misma soledad, desde la misma razón por la cual tuvo que dejar a sus seres queridos. Pero muchas veces el sufrimiento es lo que más, en este caso, perjudica y hace que sea muy difícil y llevadero lo que es el duelo. Tenemos entonces que el vivir el duelo va pasando por unas etapas que son las que estamos enseñando aquí. Primero, que es la crisis. Y la crisis es el momento impactante en el cual la persona recibe la noticia de la pérdida. Es por esta razón que muchas veces no es fácil vivir ante estos fenómenos, porque muchas personas quedan impactadas y les es muy difícil el poder afrontar esta crisis, la pérdida, la muerte, porque no estamos preparados para afrontar algo que es evidente, que hace parte de cada uno de nosotros, que si recordamos lo que nos decía el Santo Padre hace un año, todos somos frágiles y débiles y estamos todos en la misma barca. Para poder hacer este afrontamiento de la crisis, cuando llega la noticia, lo más recurrente es negar esa realidad, porque parece que no pudiese estar sucediendo. Parece que eso no me puede estar pasando a mí, no le puede estar pasando a mi familia. Y entramos en un proceso de negación. Y luego de pasar por este proceso de negación, muchas veces nosotros tenemos que vernos afrontados a sentir rabia, a sentir enojo. Y entonces viene la famosa pregunta del por qué. Y como muchas veces nos lo refieren las personas que viven estos procesos, sienten rabia consigo mismos, porque de pronto causan en ellos un sentimiento también de culpa. ¿Por qué yo no lo hice antes? ¿Por qué no lo llevé? ¿Por qué no lo saqué? ¿Por qué no lo pude asistir? Y existe el enojo consigo mismo, con su entorno y con Dios. Es este el momento en que nosotros vivimos, que se vive esta etapa del enojo en los tres aspectos del hombre, al interior del hombre como tal, perdón, al intra del hombre, al interior porque es la relación con los demás, y al trans porque es a lo trascendente. Muchas veces nos disgustamos con Dios. Pero luego de ver todo este afrontamiento, entramos casi que en un mar de lágrimas, que es la depresión, que es la tristeza, que es el sufrimiento. Para que luego de este momento tan difícil, que es cuando se acepta lo que ha pasado, nos volvamos nosotros a tener que, a pesar de haber vivido esa pérdida, de haber afrontado ese momento tan difícil, se lo decía al comienzo, ya no seremos lo mismo. Porque tenemos que empezar a ser resilientes y a pesar de esta aceptación, seguir adelante, porque es un proceso natural de la vida, porque hace parte del ser humano, porque nosotros somos también seres vivientes y humanos
que algún día viviremos también estas etapas y que algún día estaremos nosotros también en el momento de morir. Para que en esta aceptación volvamos a seguir adelante y de todo ello, como cuando sana una herida y es muy profunda, nos dejará una cicatriz. Pero que de esa cicatriz aprenderemos todos que tenemos que seguir adelante y que vivirá por siempre en nuestros recuerdos, porque serán momentos imborrables en nuestra vida. Las fases de la empatía para poder salir adelante es que tenemos que muchas veces identificar cómo estamos llevando nuestro duelo. ¿Qué tanto de eso que ha impactado en mí repercute también en cada uno de nosotros? Para poderlo ir asimilando, ir incorporando en cada uno de nosotros, para también hacer el proceso de separación. Estas fases de la empatía es también nosotros ponernos en cómo podría haber estado esa persona que vivió todos estos pasos, haber identificado y dentro de eso, cuánto nosotros pudimos habernos visto afectados. Y después de esa afectación, también nosotros poder aprender la lección, pero también aceptar la separación. Y muchas veces las personas que quedan, los deudos, como se dice, o los familiares o cuidadores de la persona que estuvieron acompañando este proceso, tienen fatigas por compasión, porque se han entregado demasiado. Aquí la palabra compasión no es llevada como por lástima, sino la compasión es haberlo hecho con tanto amor, con tanta pasión de haber acompañado a esa persona y que hoy no está entre nosotros. Y por eso hay ese desgaste de poder aceptar que el otro se ha ido. Y viene algo que se llama el burnout, que es el calentamiento o el cansancio. Todas las personas que pasan por estos procesos quedan con una fatiga, tanto física, emocional y mental. Por eso hay que hay que hacer una serie de procesos para poderlos ir afrontando. Y esos mediadores del duelo son aquellos los factores que determinan en las personas o en sus familias que enfrentan este proceso la forma como la persona muchas veces de una manera activa realiza esas tareas y los esfuerzos para enfrentarlas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que una persona que ha perdido a su ser querido trata de tener una serie de comportamientos que llevan a que muchas veces esto también incida en el entorno familiar. Y es algo a lo cual pues tenemos que empezar a identificar estos momentos. En esta gráfica encontramos lo que es cuando el paciente realmente se encuentre cómo ve la esperanza de que el Señor y María intercesora salen por él. Para nadie es un secreto este momento en el cual veíamos nosotros al Santo Padre en su Viernes Santo, acompañando al pie de la cruz y todas las personas que habían partido. Dentro de todos estos ejes que nosotros nos movemos, pues hay también una reacción de la parte social, porque muchas veces nosotros, como vivimos el duelo, el apoyo emocional y social que recibe la persona como tal de sus familiares, influye también en el proceso del duelo. Algo que a lo cual nosotros tenemos que ser abiertos a que nuestras familias nos acojan, que el dolor no es solamente mío, que no fui yo solo el que perdí a ese ser querido, sino que mi familia también, porque la muerte de un ser querido durante la pandemia ha afectado porque la posibilidad de compartir, como era de costumbre, no se ha podido llevar a cabo a través de los diferentes rituales, como lo hacíamos de pronto en una funeraria, en una sala de velación, luego venía la ceremonia de exequias
y de allí de pronto lo acompañamos hasta el parque jardín. Hoy esos procesos se ven interrumpidos cuando las personas abruptamente salen y ha cambiado totalmente la forma de cómo poder hacer este acompañamiento. Y muchas veces nos tenemos que ver, así como lo estamos en este momento, acompañar a nuestros familiares a través de una pantalla, de una cámara, porque no se puede estar presente. Entonces el afrontamiento como tal de esto hace que nosotros muchas veces tomemos ciertas reacciones como son las de aislarnos, las de no querer hablar con nadie, pero también tenemos que empezar a identificar que hay una parte física que nos afecta y por eso también tenemos que cuidarnos nosotros. Esos son los efectos como tales. Y muchas veces nosotros pues tenemos que ir llevando paso a paso estas reacciones también a nivel emocional, como es la tristeza, la ansiedad, el miedo, la rabia y la soledad. Las relaciones también, las reacciones que muchas veces encontramos son también de nivel cognitivo, por la falta que muchas veces de estar pensando en esa persona que se ha ido, no nos podemos poder llevar a cabo en nuestras actividades diarias, como son el trabajo, el cuidado de los demás, el responder por nuestras obligaciones, y eso hace que afecte también al entorno social en el cual nosotros vivimos. Y entonces vienen también una serie de trastornos de manera conductual, los cuales, pues, de una forma no controlada, pueden causar también daño en los demás y hasta rompimientos. También hay una reacción a nivel espiritual, y es que también tenemos que reconocer la idea de la trascendencia, porque muchas veces nosotros seguimos alimentando el anhelo de querer estar con esa persona a pesar de que ya no se encuentra entre nosotros. Y no queremos dejarla ir, no queremos dejarla partir. Por esa razón, hay que ir facilitando también la integración de todas las personas como nosotros lo podemos vivir. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se hace para poder ir en cierta medida superando esta pérdida? Y esto hay que llevarlo paso a paso. Y queremos decirle, y quiero decirle a cada una de las personas que hemos vivido un duelo, el duelo se vive de una manera particular. No todos los duelos son iguales en todas las personas. Cada ser humano tiene una forma de cómo vivir y afrontar la pérdida. Entonces, por esta razón, muchas veces nosotros nos tenemos que ver obligados a hacer una serie de pasos para podernos nosotros ir recuperando en medio de tantas cosas. Y muchas veces las personas entran, como lo estábamos viendo en esta parte, de cómo hacer con el dolor, cómo poder afrontar esa pérdida. Muchas veces nos dejamos aplastar por ella y es lo que nosotros llamamos el sufrimiento. Otras es la pérdida y el dolor el que no nos deja avanzar. Y entonces vivimos siempre atados a ella. Pero también debe de existir un espacio para pensar, para reflexionar, para entender que esto también hace parte de nosotros. Para cuando nosotros empezamos a aprender de lo que ha sucedido, pues también empezamos a aceptarlo y de eso va creando en nosotros una serie de cambios para bien, no en la depresión, no en la angustia y quedarnos en el dolor, sino para que cada uno de nosotros haga esa metanoia, ese cambio para poderlo transformar. Y en honor de esa transformación, nosotros poder hacer el afrontamiento
de que la vida de esa persona que pasó por nosotros y que ya no está, estamos llamados a perdurarla y hacerla viva entre nosotros a través del tiempo y a poder compartir y a poderla recordar sin, obviamente, sentir ese dolor profundo, porque mal o bien siempre habrá esa ausencia y ese dolor por la pérdida, pero que de esto haremos nosotros la transformación como es la resiliencia. Y vemos en la otra gráfica que está al lado, cómo afrontar el duelo. Siempre hay una serie de preguntas y de respuestas que nos llevan a nosotros a que podamos nosotros cómo admitir este duelo. Y este duelo nosotros lo llevamos para que podamos afrontar el duelo desde la soledad o en la compañía. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que no quiero que nadie me rodee, no quiero que nadie esté a mi lado. Pero si nosotros afrontamos el duelo de una forma de la cual podamos hacer de estos momentos unos espacios para mí y en la cual yo empiece a reflexionar sobre cómo estuve acompañando a ese ser querido, pues muchas veces también podemos estar en compañía y poder recordar a todas aquellas personas que están con nosotros. Esto ayuda para que nosotros podamos como compartir y vivir lo que es el duelo. Y hay otras preguntas que dice, ¿pensamos o no pensamos en la persona que se nos ha ido? Pues hay que hacerlo, pero de a poco, pero también con ciertas pausas, porque si nos quedamos siempre pensando en la persona que no está entre nosotros, nosotros no podemos avanzar. Y era como lo veíamos en el otro costado, que nos sentimos siempre aferrados y amarrados, y que muchas veces es lo que nosotros llamamos el desarrollo de duelos crónicos, que nadie se supera. Ustedes han visto de pronto personas que dicen, yo perdí a mi papá hace 30 años y hoy lo recuerdo y sigo llorando. Esos son los duelos crónicos, los que no se pueden superar, porque alguna de las fases en las cuales hemos avanzado no se han podido superar. Y muchas veces no es solamente pensar, sino también ahora que estamos como muy cerca de estos momentos, es poder también escribir. Si no los pudimos despedir, si no lo pudimos acompañar, pues hagamos los ejercicios como es escribirle una carta, el efecto de la silla vacía. ¿Yo qué le hubiese podido decir si él estuviera aquí en este momento? ¿Cómo podría yo afrontar todo esto? Y también poder nosotros llevar los diferentes rituales, llámese rituales a todo aquello que eran bienes o que pertenencias de la persona que no está entre nosotros, y también nosotros cómo podríamos llevar esos rituales para que sanen nuestro entorno. Entonces muchas veces las personas cuando tienen la pérdida de un ser querido no desean ni siquiera que el cuarto en el cual habitaba la persona se cambie. Y esto, cuando empezamos a hacer ese tipo de cambios a través del tiempo, se pueden aceptar mejor. Yo no quiero decir que si la persona murió ayer, pues que yo dentro de 3 días ya cambie toda la casa de derecha a izquierda y de arriba a abajo. No. Esto, como lo decíamos, cada duelo hace parte de ese ser. Es algo íntegro y no podemos nosotros llevar que hagamos una cosa o hagamos la otra. Algunos pueden llevar el paso a paso de una manera mejor y otros no la podrán afrontar como tal. Muchas veces a nosotros nos cuesta poder expresarnos y el reprimir estos momentos como tal de desahogo es muchas veces a los cuales nosotros nos vemos afectados emocional, psicológica, mental y psiquiátricamente. Porque muchas veces si nosotros no damos
libertad a lo que sentimos, pues muchas veces es mucho más difícil el poderlas afrontar. Entonces, reprimir las emociones o darles validez. Darles la validez, porque eso es lo que estamos pensando. Y si hay que llorar, se llora. Y si hay que hablar, se habla. Pero hay que dejarlo a que aflore. Este es uno de los ejemplos de los cuales, pues, en algunos de los momentos que hemos podido acompañar pacientes, hemos hecho este tipo de rituales. La paciente que se encuentra aquí es una paciente que tenía 75 años y ella, pues, sufrió COVID y no pudieron despedir. Y está aquí uno de sus familiares y se les invitó a hacer la serie de ritos, que fue escribir una carta, poder hacer todo este tipo de ejercicios en los cuales ellos puedan hacer la superación de la pérdida de esa persona sin miedo. Entonces, superar una pérdida y no tenerle miedo a la muerte, porque eso hace que nosotros en cierto momento también podamos afrontar hasta nuestra propia muerte, porque esto nos hace hacer no vulnerables, sino que también fuertes. Y entonces nos lleva a que hay que aceptarla desde ahora, desde una forma generosa, porque ahora tenemos que ver la muerte desde otro punto de vista y que hace el proceso de que Dios lo hace cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Esto empezamos ahora aquí a tener la parte de la religiosidad y de la fe como tal, lo que es la esperanza. Dice que no lo dudes, que vendrá el tiempo y el lugar y de modo en que más convenga, enviada por nuestro Padre Dios para que sea bienvenida nuestra querida hermana la muerte. Y como nos lo decía el Santo Padre Juan Pablo II, el Santo San Juan Pablo II, nos decía que el sufrimiento humano suscita compasión, pero cuando hablamos de la compasión, quiero dar la connotación de que no es lástima, sino que la compasión es poder brindar amor. Sentir compasión por el otro es poder nosotros también tener el momento para poder expresar todo lo que sentimos, pero que también lleva al respeto y también sentimos temor porque muchas veces nosotros no somos quienes para poder afrontar esto. En efecto, en él está contenida toda la grandeza del misterio específico. El hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Siempre que nosotros perdemos a alguien, queremos preguntarnos el por qué. Y es esa la respuesta del por qué a la que muchas veces nosotros no tendremos la respuesta que queremos encontrar. Más bien encontrarle el motivo que es el para qué. Por eso desde el duelo mirado desde el punto de vista teológico, se ha de comprender como el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, porque el duelo nos tiene que llevar a nosotros como creyentes, como cristianos, que es un momento de la esperanza, de que todos algún día volveremos a encontrarnos, de vivir esa Pascua eterna, pero también de vivir un reencuentro con esos seres queridos que de seguro se han adelantado para estar con Dios. Entonces, la fe cristiana es poder superar el duelo, porque la fe es el mejor refugio para quienes tienen que pasar por el proceso de superar el duelo de una pérdida de cualquier tipo y en particular la fe nos da la fortaleza, nos da ese sosiego y esa serenidad que se requiere para poder digerir y aliviar en cierto modo lo que es el dolor que produce la pérdida. Superar una pérdida con serenidad. ¿Por qué? Porque tenemos siempre de que la resurrección de Jesús nos da siempre la certeza de que la vida es más allá de la muerte. Porque sin que nosotros nos vemos iluminados
por el mismo misterio de la muerte que cada uno de cada uno de nosotros. Y nosotros vivimos siempre unidos a Jesús, fieles a Él. Seremos capaces de afrontar con esperanza y serenidad incluso el paso de la muerte. Estas fueron las palabras de su Santidad Francisco en la audiencia del 13 de noviembre del 2013. Parece que nos estuviera como hablando en tiempo presente y fue hace ya 7 u 8 años aproximadamente. Superar una pérdida con esperanza. La muerte tenemos que empezar nosotros a mirarla de que llegará de una forma inevitable. Por lo tanto, nuestras cosas que muchas veces vivimos prendidos de ellas, como son las cosas materiales, como son tantas cosas a las cuales nuestros propios apegos, es a lo cual cuando vemos frente a estos momentos, muchas veces nos cuesta alejarnos de ellas, pero que nosotros tenemos que estar fijados en que es Dios el que siempre nos estará acompañando y que somos simplemente administradores de lo que hoy tenemos. No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de nosotros mismos y de los motivos egocéntricos que ya son caducos para renacer en Cristo que es eterno. Todo lo que hoy tenemos es pasajero y como muchas veces yo comparto con las personas, no olvides que estamos todos de paso y que hoy o mañana tú o yo estaremos frente al llamado de Jesús, al llamado de Dios. Nos lo decía el Santo Papa Francisco, conserva la esperanza y déjate sorprender por Dios y siempre vive con alegría. Y eso es algo a lo cual nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, de que todo tiempo pasado es mejor, pero que ya es historia. Y el duelo nos deja a nosotros que el mejor momento que nosotros podemos apreciar, podemos vivir, es el ahora, es el aquí es este instante. Por eso el tiempo que estamos viviendo en este momento se llama presente, porque presente es sinónimo de regalo del amor de Dios, de su bondad. Cada día que nosotros vemos un nuevo amanecer, tenemos que reconocer que eso no es mío, sino que es de la gracia de Dios y darle gracias a Dios. Por eso hay que vivir cada día con amor, poder llevar a cabo siempre algo bueno que nosotros podamos hacer por los demás. Y que de seguro en este momento presente, esto también nos hace reconocer que muchas veces nosotros tenemos que ser anuentes de que así como damos amor, también tenemos que ser conscientes que cometemos excesos, que somos frágiles, que somos débiles y que muchas veces también nos equivocamos y que muchas veces maltratamos a otros y que los arrollamos y que podemos pasar por encima. Por eso, en ese aspecto es el cuarto que nosotros tenemos que saber pedir perdón. Pero para pedir perdón, primero nos tenemos que perdonar nosotros a sí mismos. Luego, tener la humildad, la nobleza de pedir perdón, porque muchas veces nos equivocamos, de bajar la cabeza. Pero también, si alguien nos viene a pedir perdón, lo hagamos de corazón y no con la razón, porque de nada sirve decir que yo te perdono, pero que no olvido. El perdón es poder tener la conciencia y el espíritu totalmente sano para que nosotros podamos decir que es en el perdón la mayor expresión del amor de Dios. Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados, a reflejar el rostro de Dios misericordioso, del Dios amable, del Dios que habita en cada uno de nosotros. De esta forma, pues hemos querido de pronto poder compartir lo que es el duelo y ponerme a su disposición para todos aquellos hermanos
que han pasado por este proceso o que en este momento se encuentran afrontándolo, y poder que esto pueda servir de herramienta para cada uno de ustedes, y en lo que podamos servir y en lo que yo le pueda servir particularmente, pues en esto me desempeño todos los días, trabajo en ello y es la razón de ser, y le doy gracias a Dios por haberme puesto en este empleo y poder desarrollar lo que es mi camino como, como ese camino pastoral que hago con todos los días con mis pacientes, porque esto de aquí debe de tener un mensaje, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene algo para poder hacer, que por más que se viva la pérdida, por más que se viva la tristeza, hay un motivo para volvernos nosotros a reencontrar y para volver a estar de nuevo reunidos en el amor de Dios. Y los invito para que conozcan nuestra red de apoyo y de formación espiritual. Es un grupo de profesionales que estamos ahora en esta tarea y que queremos siempre querer servir a los demás como Dios lo manda. Muchas gracias a todos y bendiciones. Hay espacio para preguntas. Muy gentil. Gracias. Hay que empezar a entender de que el proceso de la muerte pues está ahí y que hay que aprenderlo a manejar, hay que aprenderlo a vivir, a compartir, y sobre todo que si nosotros el día de mañana podemos llevar un proceso de acompañamiento al duelo, lo hagamos desde el respeto, bajo una escucha atenta, respetando al otro en su forma de pensar y tener mucha empatía, que es poder colocarnos nosotros en los zapatos del otro, pero no con nuestros zapatos, sino con los zapatos del que los tiene puestos. Esa es la mayor situación para poder seguir adelante. Reflexionar sobre el duelo es una reflexión a la luz de la fe, como usted lo expresaba ahí. Y en el proceso que usted ha hecho con tantas familias atribuladas, ¿qué respuesta ha tenido o cómo se ha sentido? Bueno, no puedo dudar de que afecta, porque esto es algo que dentro del equipo también hacemos ejercicios para poder, como se dice, poder soltarnos y poder liberar mucho de estas cargas emocionales, porque no es fácil, pero a lo que siempre les quiero yo decir a las personas es que todo esto tiene una razón y un motivo para que de pronto a ese Dios que muchas veces las personas miran extrapolarmente, lo miren a través de la compasión y del amor, y que el amor de Dios fue todo aquello que ellos pudieron expresarle a ese ser querido que partió y que pudieron ser ellos mismos. Y ese paciente se convirtió en instrumento del amor para que ellos pudieran expresar todo aquello que ellos pudieron hacer por él. Caminito, ¿ha encontrado en este proceso de acompañamiento del duelo personas que viven como si Dios no existiera? Entonces a ellos les llega este mensaje, aquellos que viven sin Dios, han perdido la fe. Sí, totalmente. He tenido que hacer abordajes a agnósticos, a ateos, pero en el debido respeto no les hablo de Dios, pero sí les trato de mostrar el rostro de Dios a través de mis palabras y de mis actuaciones, para que sientan ellos que a través de todo lo que muchas veces se sienten afectados, ahí se den ellos la oportunidad de un encuentro consigo mismos para poder reconocer que muchas veces la vida no es lo que nosotros hacemos, sino que la vida está regida por un rey o un ser supremo al cual el desconocimiento no me aparta de la verdad. Primero, pues que además de los duelos, obviamente las pérdidas de nuestros seres queridos y la angustia de lo que significa cuando se enferma un familiar y saber que esto es incierto, que, o sea, que puede ser no tan grave como muy grave, como pues perder a esa persona, pero también lo que tú mencionabas de los duelos laborales, de las pérdidas económicas, de las pérdidas de trabajo y cómo todo eso altera pues toda la realidad de la familia.
Yo creo que la clave de todo este proceso de manejo del dolor es indudablemente mantener la esperanza, como lo decías al final de la charla, ¿no? A pesar del dolor que produce por la pérdida de un ser querido, así como por la enfermedad. No olvidemos que Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, pero él nunca perdió la esperanza en la resurrección. Cuando el virus del COVID-19 tocó en mi hogar, que todos nos contagiamos, tuve la oportunidad de hablar contigo y esas palabras indudablemente nos llenaron de esperanza. Y logramos indudablemente superar el virus y hoy estamos aquí. Y oro por mis compañeros, Gracias. por Armando, por todos los diáconos y los sacerdotes y por todos mis vecinos y por todos en el mundo que padecen esta enfermedad, porque sé lo difícil que es superarla. Es una invitación para todos nosotros a tratar de ser respuesta en este camino. Es muy común ahora que cada uno de nosotros tengamos situaciones de cercanas y nosotros seamos capaces de iluminar esa esperanza que puede llenar tantos vacíos y puede calmar esa sed y ese temor y esa angustia que hoy nos acoge por las pérdidas tanto de vidas humanas como de esos duelos y esas crisis existenciales que nos abordan por las diferentes circunstancias que vivimos a través de la pandemia. Y ante todo, darle las gracias a Dios, darle las gracias a cada uno de ustedes por brindarme esta oportunidad de poder compartir estas experiencias y que hemos aprendido que la muerte es algo a lo cual muchas veces nosotros no estamos preparados, como nos decía un gran expositor, o dice un gran escritor que se llama Enrique Benito, dice que todos estamos preparados para el nacimiento, pero no estamos preparados para el morirmiento, y que esto hace parte de nuestro día, de nuestro diario vivir. Entonces, pues darle las gracias a todos, un respetuoso saludo y estaremos en contacto, y este humilde servidor en que lo que pueda yo colaborarles y aportarles, cuenten siempre con mi disposición. Estoy abierto para todos y vamos para adelante. Que el Señor los guarde y los bendiga, que el Señor ilumine sus hogares, los proteja de todo peligro y de todo mal, y Dios Padre misericordioso derrame bendiciones de amor y de protección para cada uno de ustedes.